2025. Voy a hacer un comentario muy breve. Cuando ustedes vean una gráfica, un cuadro, lo que sea, fíjense siempre en las llamadas, qué significan, porque son explicativas. No se vayan solo con la información y ya así, sino que siempre miren las llamadas. Entonces aquí tiene una E, esto quiere decir estimado, la P quiere decir preliminar y la P sub Y quiere decir proyectado. Entonces el 2023 son cifras estimadas, quiere decir de que podrían modificarse aún. El 2024 son cifras preliminares, o sea, no es definitivo, pueden cambiar también. Y 2025 no digamos, porque el año 2025 pues son cifras son proyectadas. Entonces, en el año 2025 lo que se hace o el escenario que se fija al inicio del año. Entonces, tenemos estimado 2023, preliminar 2024 y proyectado 2025. Caso juzgado ya 2022 para atrás, esos no van a cambiar, es muy difícil. Pero 2023 podría. No estoy diciendo que vaya a cambiar, pero podría darse el caso. Muy bien, aquí tenemos las fuentes, Banco de Guatemala, el INE que calcula la inflación, SIB, la Superintendencia de Bancos, quiere decir SIB, las tasas de interés, de ahí salieron, del Banco de Guatemala salió el dato de las reservas, PIB, reservas, tipo de cambio, remesas, el INE, el dato de la inflación, Ministerio de Finanzas, déficit superávit fiscal a PIB y Ministerio de Trabajo, el salario. Están las fuentes. La A, en este caso, esta llamada es que son cifras a diciembre, en este caso de cada año, diciembre de 2023 a diciembre de 2024. Aquí está diciembre del año 2024. Miren, esta es la tasa líder porque no hay proyección. Y esta B quiere decir cifras al 20 de enero de 2025. Puse esto porque en realidad no de todo hay proyección del año 2025. Las autoridades en algunos casos tratan de ser muy cautelosos, muy prudentes en hacer públicas algunas proyecciones. La más difícil y la más compleja es el tipo de cambio. Yo no he visto ninguna proyección que haya publicado el Banco de Guatemala de tipo de cambio. Observado al día de hoy, si quieren, sí, pero proyectado para mañana, la otra semana o el mes o el año, no. El Banco de Guatemala es muy cuidadoso en publicar sus proyecciones de tipo de cambio. El caso de la tasa de interés líder es como cerró en el año 2024, perdón, y la tasa de interés líder, que es la tasa de interés de política monetaria, la revisan en el transcurso del año, pero no la revisan cuando se les da la gana, sino que cada año la Junta Monetaria, ya hablamos quién es la Junta Monetaria, ellos hacen un calendario de las veces, las fechas específicamente, en que van a revisar la tasa de interés líder. Por lo regular son 8 días en el año, 8 fechas en el año, que ellos programan para revisar la tasa de interés líder. Entonces, por decir algo, toca que revisen la tasa de interés líder el 23 de febrero, 28 de febrero, por decir algo. Entonces, ese día se dedican solo a revisar la tasa de interés líder. Si hubiera una emergencia, miran otra cosa, pero ese día solo se dedican a eso. Y para eso definieron en el transcurso del año 8 veces de revisar la tasa de interés líder. Y los técnicos del Banco de Guatemala le presentan a la Junta Monetaria escenarios del entorno interno y externo. Y son las autoridades quienes toman la decisión de modificar la tasa de interés líder. La tasa de interés activa y pasiva, ya lo había mencionado, no hay proyecciones para el año 2025. En el caso de las reservas, miren este incremento de reservas en lo que va del año 2025. De 24.350.000.4 millones de dólares que hay de reservas, subió a 24.421.6 millones de dólares al 20 de enero de 2025. O sea, en 3 semanas, 20 días, las reservas aumentaron como 70 millones de dólares. Luego tenemos la proyección del déficit o superávit fiscal a PIB. Aquí la cuenta es déficit o superávit. Quiere decir que si el número tuviera signo positivo, sería superávit. Y tiene signo negativo, es un déficit, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, licenciado, se le escucha. Muy bien. Sí. Bueno, entonces,
como la cuenta dice déficit o superávit, si tiene negativo es déficit y si fuera positivo es superávit. Si dijera solo déficit, todo sería positivo, ¿verdad? Porque la palabra déficit, entonces se entiende que es un déficit. Disculpen que haga esa aclaración, pero uno a veces se confunde y encuentra esos términos en publicaciones de distintas instituciones. Entonces, si dice déficit, no hay necesidad de poner negativo, porque la palabra lo dice. Es un déficit, ¿verdad? Remesas a PIB. Bueno, en promedio, el 20% del PIB de Guatemala son remesas. Ya platicamos algo de eso el día martes, cuando vimos las ramas de actividad del PIB. Y las remesas, a diferencia de las divisas, producto de exportaciones, porque ambas son generadoras de divisas para el país, es que las remesas sí tienen un efecto multiplicador en la economía, porque se quedan en la economía. En cambio, las divisas, producto de exportaciones, pues se quedan en manos privadas. Juan Pérez, que es exportador de azúcar, de café, de banano, en fin, de textiles, pues él sus ventas, sus exportaciones, pues muchos casos no las dejan en Guatemala, sino que se las llevan a otro país. Entonces estas divisas ya no tienen un efecto multiplicador en la economía. En cambio, las remesas sí tienen un efecto multiplicador en la economía, porque la familia, la persona que recibe su remesa cada mes, lo gasta internamente, ¿verdad? Consume, construye, come, chupa, en fin. Entonces gasta y ese dinero que él gasta, pues genera valor agregado en diferentes ramas de actividad. Y lo último, el salario mínimo, que en este caso yo puse el salario mínimo no agrícola. Entonces, que alguien me diga de una manera muy, pero muy breve, ¿cuánto es el salario mínimo para el 2025 en Guatemala en dólares? En dólares. Jóvenes, ¿cuántos? ¿Cómo hacemos el cálculo? Lo podemos hacer, podemos determinar el salario mínimo en dólares. ¿Cómo lo hacemos? A mí me sale más o menos 519. A mí me sale 512.78, porque dije yo 3,593.55 dividido 771. Es que yo tomé, yo lo redondeé a 4,000 y lo dividí entre 770. Así, Pero miren, bueno, exactamente 466.09. 3,900, 3,593.55 dividido el tipo de cambio, que es 771. $466 es el salario mínimo en Guatemala. Entonces ya vienen los organismos internacionales, ya viene The Economist, una revista económica de Inglaterra, de las más famosas del mundo en el tema económico. The Economist. Entonces hacen ellos comparaciones entre países, donde se gana más, con base a esta referencia dolarizado. Muy bien. Entonces ahora entrando ya al tema de inflación, quiero hacer unos comentarios. Miren estas ilustraciones. En el año 1970, imagínense, una casa por 49.50 al mes en San Cristóbal, creo que es esto. Vamos a ver, no dice, una casa por 49.50 al mes, año de su casa propia. Enganche 245 quetzales y 49.50 al mes. Eso fue hace 50 años, ¿verdad? Más, 55 años, ¿verdad? Hace 55 años cuando su abuelito conoció a su abuelita, con el caso de algunos de nuestros papás. El precio del calzado, este es del año 73. Estos eran famosos, estos zapatos de la ADOC. Todavía existe la ADOC, ¿verdad? Entonces, un par de zapatos, estos parecían Chicho Bulldog, todos chatos. 3.99 quetzales, 4 quetzales valía el par de zapatos en el 73, hace 50 años, miren. Con esos jugaba chamusca el abuelito. La Incatecu era una zapatería famosa. Los zapatos así meros feos, los diseños, pero bueno. Pero miren una cosa. Fíjense que yo nací en el año 76 y yo estudié en escuela pública la primaria. Fíjense que yo tuve compañeros descalzos.
Algunos eran unos, bueno, en la clase que éramos unos 30, 35, habían unos 4 o 5 descalzos, así que iban a estudiar a la escuela en pura ticha. Y a esa época tener zapato no era para cualquiera. Entonces miren esos zapatos también, 2.69 el par en el año 73. Miren, 14 de febrero del año 72, en el Club de Leones de Guatemala. Un litro de whisky, 20 quetzales, una Cuba Libre 75 centavos, una gaseosa 25 centavos. Y créanme que eso está ahí publicado de un lugar refinado, entonces me imagino que sí era caro. Miren estos menús, yo no soy de la capital, yo soy del interior del país y me recuerdo que cuando iba a la capital, una vez cada 2 años, mi mamá me compraba una oferta esas del macarone. En ese tiempo eran de 2 porciones de pizza, un helado y una Pepsi por un quetzal. Esa oferta todavía existe en el macarone, ¿va? ¿La han visto o no? 2 porciones de pizza, un helado y una gaseosa. No se hagan, hombre, si ya han comido ahí, yo los he visto. Ay, Sí, yo comí todavía con eso. existe. Ahí es antes Sí, Lick. Ahí es el, ¿verdad? Sí existe todavía de 2 porciones de pizza, un helado y una gaseosa. Sí, todavía. ¿Cuánto vale? No se hagan mucha. Yo los he visto ahí comer. Yo no me acuerdo porque yo cuando voy me invitan. ¿Pero cuánto vale esa porción? Dos Cuesta porciones de como pizza. 20 o 25. 23. 23. Ah, muy bien, jóvenes. Vamos a ir a echar una vuelta entonces de despedida de semestre. Una Lick, oferta del macarone. Lick, mire, fíjese ¿Sí? que más o menos en el 84 por ahí, yo iba al Macarone de ahí de la Sexta Avenida 18 Calle Ajá. y compraba esa oferta y costaba 7 quetzales. Pues, ¿en qué año? Entonces, ¿Pero vos ya ya con había, toda la familia o vas solo? ¿En qué año? yo iba con mi hermano, íbamos, pasábamos ahí, ¿Pero en qué año? fue como en el 84 más o menos, por 7 ahí, quetzales, la 2 porciones. porción. ¿Cuál? Ajá, 2 pedazos con la gaseosa y el helado. Ah, no, fíjate vos de que yo era güiro. En esa época yo tenía unos 8 o 10 años y me recuerdo que valían un quetzal esas ofertas del macarone. 2 porciones de pizza, un helado y una gaseosa. Tal vez Tal vez, eso fue antes. sí, tal vez vos Tal fuiste vez antes que yo después. tengo. Tal vez vos Ujú. fuiste después. Tal vez vos fuiste ya en los años 90 o 2000. No, no, es que yo trabajaba por ahí. Bueno, pero por ahí anda la cosa, que los precios eran bajos, ¿verdad? Sí, y también se ganaba poco. Sí, Tienen una computadora. eso le iba a comentar, que fíjese que, ¿cómo se llama? Yo vivía en una finca allá por Santa Lucía Cots, y el salario mínimo en esa época me recuerdo que eran de 90 quetzales. Mi papá Sí. trabajaba en la oficina de la finca y eso ganaba 90 quetzales mensuales, Ahí te ¿verdad? voy a presentar un archivo. Ahí les voy a enseñar algo. Miren las Ujú. computadoras. Este anuncio no sé qué fecha es, pero ya existía, era de Telwan, ya no es Guatemala, Telwea. Es una computadora y esos dólares, esos pesos están en dólares. Fíjense que yo trabajé en el Ministerio de Finanzas del año 95 al 97 y cuando me retiré me indemnizaron con 6,000 quetzales y con ese dinero compré una computadora que me costó 5,000 en el año 97. Y esa computadora, ahora de eso valen las computadoras y en ese tiempo me acuerdo que era un clon. Era una marca el monitor, otra marca el teclado, otra marca el mouse, otra marca el CPU. Pero yo me recuerdo que buscaba y hasta el día de hoy siempre busco que los CPU sean Intel. Nunca me han gustado los Celeron ni otros, sino que siempre me ha gustado el Intel. Miren esto, no sé qué año sea, no vi la fecha. Los precios del supermercado, 75 centavos, una cosa de mayonesa regia. Fresquitop, no sé, Toki todavía existe, ¿verdad? 48 centavos el paquetito o el sobre. Un jabón, 28 centavos. Y a esto iba a llegar. Comienza bien el año 83. Miren, el año 83 en Ciudad San Cristóbal, hágase su lote urbanizado. No dice aquí las medidas del lote, ¿verdad? Pero 98 quetzales mensuales en el año 83 costaba un lote en San Cristóbal. Eso es lo que uno tenía que pagar. Y miren este otro anuncio, este es del año 81, si no estoy mal.
15 minutos car wash, precio especial de verano, $2.50. Abierto los domingos, Servicentro Diamond. Un car wash, $2.50 en el año 81. Está caro, pero bueno. Ahí está, les voy a hacer un cuadro, permítanme. Hablando de precios y de otras hierbas. Ahí estamos. Bueno. Fíjense ustedes de que el INE empezó a estimar la inflación según los registros que yo encontré desde el año 83. Desde enero en 83 está el IPC en la base 100. Luego un cambio de base en el año 2000, diciembre 2000, 17 años con la misma base. Luego en el 2010. Luego en el 2023 la base vigente del IPC. Esas son las bases que han habido. Entonces, yo lo que hice aquí, un ejercicio, hice un empalme. Aquí hice un empalme. Entonces, viendo algunos precios. Por ejemplo, ¿cuánto creen ustedes que me daban a mí el niño para gastar en la escuela al día, por día? Ahí Freddy Barrientos, me imagino que siento que es mi contemporáneo. Yo tengo 48. ¿Vos cuántos tenés? Yo tengo 60 ya lo dejé. A la música. Sí. Ok, bueno, entonces, más o menos, fíjate que en el año 83, vamos, a mí me dan 5 centavos para gastar. Entonces, ¿cuánto creen ustedes que le tendrían que dar a un niño ahora si le dieran lo mismo que me dan a mí? 5 centavos, así es, Jael. Me dan para la escuela. Entonces, al día de hoy, me tendrían que dar a mí 1.71. Eso me tendrían que dar a mí para gastar al día de hoy. A un niño le tenían que dar más o menos 2 quetzales. ¿Cuánto le dan a los patojos ahora para la escuela, muchachos, para el colegio? 10 quetzales y no come. 10 quetzales. Y solo para comer, aparte de pasajes, si pagan o le pagan bus. Bueno, entonces, Freddy decía que su papá en el año 90 ganaba más o menos, ¿cuánto ganaba tu papá en la finca? 90 quetzales. 90 al mes, sí. ¿En qué año? Y cuando fue en el 75, póngale al 80 por ahí, y yo empecé a trabajar en el 84, 82, de perito contador, auxiliar, de perito contador, y ganaba 125. Vamos a suponer que en el año 83 ganabas 125 quetzales. Sí, ajá. Vamos a ver, entonces, ¿cuánto deberías de ganar el día de hoy? 4,281. Es que es la misma relación. Sí, sí. Pasa que miren, yo hice un empalme de todas las bases del IPC. Entonces, ¿cómo se llama? Solo pongo el dato en determinado momento y ya puedo saber cuánto sería el día de hoy. Vamos a regresar aquí. Vamos a dar otro ejemplo. El Transmetro, ¿cuánto vale el día de hoy? Un quetzal. Un quetzal. No, fíjense ustedes de que yo me recuerdo cuando inauguraron el Transmetro, porque yo en ese tiempo vivía del lado del Aguilar Batres, en Montemaría. Y entonces era un caos cuando estaban haciendo el carril del Transmetro, y no sé si algunos de ustedes se recordarán. Bueno, total de que el día en que lo inauguraron, yo me fui a meter de chute a ver cómo era la cosa, ustedes. Y era un relajo bien organizado. 4 o 5 Transmetros esperando en la misma parada. Novedoso, por cierto, y toda la cosa. Entonces, vamos a ver. En febrero 2007 fue.
me recuerdo bien, febrero 2007, ya va a cumplir 18 años. El precio del Transmetro era de un quetzal. ¿Cuánto tendría que costar el día de hoy? ¿Cuánto creen ustedes que tendría que ser el precio del Transmetro hoy si lo vemos en función de la inflación? Porque miren, pagar un quetzal, eso no lo vale, porque el Transmetro está subsidiado. Hay un subsidio que le traslada el gobierno central a la municipalidad, más o menos de 80, 90 millones de quetzales al año, para que mantengan el precio del Transmetro en un quetzal. Bueno, ¿cuánto creen ustedes que debería ser al día de hoy, 18 años después, el precio del pasaje en el Transmetro? Porque vale un quetzal desde que lo inauguraron. 3 quetzales. Unos 3 quetzales. Miremos, ya puse aquí un quetzal, febrero 2007. Miren, 2.18. Ese tendría que ser el precio del Transmetro el día de hoy. Y fíjense que el año pasado me inspiré en esto porque el año pasado hice un cálculo solo del Transmetro. Entonces aquí tengo una estimación del pasaje del Transmetro y sí me dio los 2.18. Entonces sí está bien hecho mi archivo. Vamos a ver. Aquí está, ¿eh? A diciembre de 2024, el precio del pasaje tendría que ser 2.18. Y aquí estaba, hice los mismos empalmes. Aquí está, ¿eh? Entonces solo le fui sumando el dato de la inflación mensual. Ya que estaban empalmados, 2.18. Este es el precio que debería ser el Transmetro, si lo vemos en función de la inflación al día de hoy. Alguien va a decir, bueno, pues que el aquí, que allá, que no sé qué, febrero 2007 empezó. 3 quetzales, pues redondeémoslo a 3 quetzales, pues ya para que no se peleen. Exactamente 2.18 si lo vemos en función de la inflación. Eso tendría que ser el precio del pasaje del Transmetro. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que la vida sí va cambiando y va evolucionando. Y los precios van cambiando y también los salarios. Y fíjense que con relación a los salarios, yo vi por ahí un archivo que tenía de hace algunos años. Voy a traerlo ahorita. La verdad es que me emocioné un poco haciendo esto. Les voy a contar. Tiene un archivo, no está actualizado, pero sí tiene información desde el año 90. Salario mínimo. Aquí está, salario. Tengo un dato de salarios mínimos. Desde el año 90. Ah, sí, aquí está. Solo que lo dejé actualizado hasta el año 2018. Aquí está. Está en 1990. El salario diario tenía que ser de 10 quetzales. Así está, ¿eh? Y hasta el año 2018 dejé actualizar esto. Bueno, entonces 10 quetzales por 365 dividido 12. Entonces el salario mínimo en el año 90 era de 304. ¿Cuánto tendría que ser el día de hoy? Entonces ahí vamos a ver con mi archivito. 304, ¿verdad? Aquí está. 304 en enero del año 90. $304 dijimos, ¿verdad? Ahí está. ¿Cuánto tendría que ser el salario el día de hoy, de acuerdo con la inflación? 3.845.15. Y acabamos de decir, cuando presenté los indicadores, de que el salario para el año 2025, el salario es de 3.266.
salario no agrícola. O sea que sí están depauperados los salarios. Sí, 3.845 y actualmente está en 3.266. 3.266. Una brecha de 579 quetzales. Más o menos 18%. Más o menos 18% en los salarios nominales nos hace falta para estar ajustados totalmente con la inflación. ¿Qué piensan? Comentarios. Bueno, ¿los dejé tan impactados o no? Está dura la vida, dice Jael. Muy bien, ¿qué más? Ustedes no ganan el salario mínimo y no aspiran a ganar el salario mínimo. Ustedes son profesionales y creo que van a ganar 2 o 3 veces el salario mínimo. ¿Qué sería? Unas 3 o 4 veces el salario mínimo. Eso es a lo mínimo que tienen que aspirar. Pero, digamos, nosotros vamos en función del mínimo. En realidad, sí hay un desfase entre lo que ha avanzado la inflación. ¿Por qué digo del año 90? No es porque yo tenga la información desde el año 90, sino que a partir del año 90, que es cuando Guatemala se adscribió a la Organización Internacional del Trabajo, a la OIT, a un convenio. Entonces, no recuerdo el número de convenio. Les mentiría si les digo el número de convenio. Entonces, hay un convenio en el que se adscribió el Estado de Guatemala en el año 90 y a partir de ahí se comprometió a formar la Comisión Nacional del Salario. Y esa Comisión Nacional del Salario lo que tiene que hacer es revisar los salarios y proponerle al presidente de la República una modificación o mantener el salario. No puede bajar, eso es ilegal, pero sí mantenerlo o aumentarlo o modificarlo. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? Ya que empezamos a hablar de la inflación y de lo interesante que es esto, lo importante que es para nuestro desempeño profesional. Sí. Entonces, si sigue aumentando el salario, igual sigue el desfase del 18%, a menos que lo tomaran en cuenta. Sí, hay un desfase. Sí, hay un desfase todavía. Por lo menos que estamos viendo en una serie histórica de años 90 para acá, de 35 años. O sea, en 35 años el salario mínimo no se ha ajustado conforme ha aumentado los precios. Entonces, veamos con la calidad de vida que tenemos, los índices de nutrición, los índices de analfabetismo, etcétera, 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 porque, digamos, la clase trabajadora del país no gana lo suficiente como para poder cubrir sus necesidades elementales. Y entonces ahí se reflejan muchos problemas que tenemos: desnutrición, baja escolaridad, desintegración familiar, porque al tener un salario bajo, eso hace que en la familia haya otro perceptor, o sea, que la pareja salga a trabajar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama? Eso puede influir en la familia. Muy bien. Licenciado, ¿Sí? gracias. Yo me quisiera comentar algo ahí. Es Sí, que, digamos que, según lo que usted nos está ahí explicando del desfase ese, realmente viéndolo así detenidamente, el estar en contra del ajuste salarial es es una falacia prácticamente, ¿verdad? Porque no, digamos, el argumento es la subida de precios o que el más empleador no va a desempleo. poder cumplir, ajá, ¿verdad? Pero visto también desde el punto de vista económico es favorable, porque, bueno, así pienso yo, porque, ¿cómo se llama eso? Pues promueve la demanda interna, ¿verdad? La demanda agregada, como El hemos visto, consumo, exacto, el muy bien, consumo, así es, ¿verdad? consumo. Sí, entonces, y eso a su vez es una cadena, ¿verdad? Que nos va a llevar a que haya mayor producción.
Entonces, al haber una producción que sea lo suficientemente fuerte, va a absorber ese incremento de salarios, ¿verdad? Entonces, realmente no hay por qué, digamos, ah, estar alarmándose por eso, ¿verdad? Una vez, pues también hay que hacerlo de una forma técnica, ¿verdad? Pero la realidad es que, y también habría que ver qué porcentaje, es un dato bien difícil, pero importante, qué porcentaje de la población o de la masa trabajadora es es la que está dependiendo de un salario mínimo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo estaba escuchando ahí, dice, bueno, las municipalidades van a despedir gente porque no pueden con la nómina, ¿verdad? Pero realmente el salario, el aumento es poco, ¿verdad? Y por otro lado, los salarios que devenga la mayor parte de gente en las municipalidades son altos, ¿verdad? Porque desde el punto de vista, digamos, político, aprovechan el momento, ¿verdad? Entonces hay muchos argumentos ahí que son argumentos falaces, ¿verdad? Argumentos que no tienen base para hacerse, ¿verdad? Entonces, yo básicamente pienso que es bueno, pues en tanto que promueve la producción del país, ¿verdad? Y esa producción, como le decía, absorbe los incrementos salariales, ¿verdad? Y por otro lado, pues el sector empresarial, pues siempre traslada el precio, ¿verdad? Ya nunca van a disminuir su ganancia. Ajá, Pero al miren, un producto comentario, final. perdón, antes de que le demos la palabra a Luis Daniel. Gracias. Fíjense que yo tuve una profesora en la maestría. Ella es ultraderecha, von Mises, Hayek y todo eso. Y con ella pues platicábamos, nunca discutimos, sino que platicábamos. Y fíjense que cuando uno mira las cosas desde un punto de vista técnico, con cifras, es más fácil ponerse de acuerdo, entenderse. Y entonces yo le preguntaba esto acerca del salario mínimo, si era bueno o no que existiera. Entonces ella me decía desde su percepción ideológica, porque era de la marroquín, me decía de que no debería existir, pero en países pobres como Guatemala y muchos de América Latina, sí era bueno que existiera, porque si no, no se garantizaba el mínimo alimenticio para una familia, que los empresarios pagarían lo que se les da la gana. Entonces, el salario mínimo técnicamente decía, o doctrinariamente no era recomendable por ella, sino que ella decía que lo mejor era que el mercado determinara el precio, oferta y demanda, como lo que mencioné hace un rato de los pilotos. Pero, ¿cómo se llama? En un país como el nuestro, tan pobre, tan atrasado, el tercer mundo, era importante para que por lo menos la gente comiera. Y también otra cosa que no debemos de perder de vista con esto, el salario mínimo, es de que a veces se puede prestar para un tema político. Porque en Honduras un expresidente se llamaba Manuel Zelaya. Él empezó a aumentar el salario mínimo a diestra y siniestra en las regiones bananeras de Honduras, y eso le costó el puesto a él. Entonces, nosotros como economistas siempre tenemos que tener siempre elementos técnicos, siempre tener cifras bien sustentadas para poder nosotros opinar con mejor argumento. Sí, Luis, Daniel. Gracias, licenciado. En este caso, eh, continuando con el comentario que mencionaba el compañero Freddy, eh, se han realizado digamos, más que todo, se hizo el análisis con respecto al salario mínimo, y sí hay un porcentaje de los trabajadores que están afectos al salario mínimo, más no es ni la totalidad de los salarios, o sea, de las personas que trabajan. Sí, totalmente. Entonces me vino una duda. Ahora bien, analizando el nivel de aumento de salario de las personas que no perciben el mínimo, o sea, los que perciben superior al mínimo, ¿esta tasa se podría considerar de que se ha mantenido estable o igual ha sufrido ciertos aumentos? Porque, digamos, ahorita hubo un aumento con respecto al salario mínimo, a las personas que percibían el salario mínimo, pero todas las personas que no perciben el salario mínimo continúan con sus salarios igual Va. que el año Sí, pasado. sí. Fíjense que primero las cifras de empleo que hay en Guatemala básicamente son las del IX.
Y cuando uno mira en el IX de la PEA, más o menos el 12-15% de la PEA está inscrita en el IX. Yo asocio al IX con empleo formal y lo asocio con salario mínimo o salario mínimo para arriba. No va a ser siempre, porque acuérdense que hay empleadas domésticas que pueden pagar IX, pero digamos que todos los que están en el IX tienen como mínimo el salario mínimo, valga la redundancia. Más o menos el 15, 10, 12, 15% de la PEA cotizan al IX. Quiere decir que el resto de la PEA, de la población económicamente activa, no está en el sector formal. Entonces esa gente está viviendo al día, lo que caiga, lo que venga. Y así como vemos nosotros vendedores de dulces y de chicles, ilustradores en la calle, también vemos gente que le va muy bien y que jamás en la vida va a pensar tener un empleo o entrar a la formalidad porque le va mejor en el sector informal. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo se llama? Siempre va a existir esta brecha. Por ejemplo, nosotros, que aquí la mayoría de ustedes que laboran tienen más del salario mínimo. Ustedes no ganan el salario mínimo, la mayoría, sino que ganan más allá del mínimo. En realidad, los salarios ya es una política salarial que maneja cada empresa, cada institución para hacer los ajustes. Ya cada quien tiene su política salarial y en la ley, en el Código de Trabajo, no habla de ajustes salariales cada año, cada mes, sino que ya cada empresa o cada institución lo maneja. Extenderme un poquito más y disculpen. Por ejemplo, en el sector público, ustedes miran que hay plazas para quienes laboran en el sector público. Está profesional 1, 2, 3, etcétera. Pero un profesional del Ministerio de Finanzas, por decir algo, con un profesional del MAGA, que son personas que tienen la misma categoría, el mismo perfil, no ganan lo mismo, porque en el Ministerio de Finanzas tienen muchos bonos, en cambio en el MAGA no. Y así pasa con muchas entidades del Estado. Hay mucha disparidad, mucha disparidad. Igual pasa en el sector privado. Un perito contador de una empresa puede ganar el doble que el de otra pequeña empresa, pero digamos, al final de cuentas, ahí lo mejor sería de que el mercado ajuste los salarios. Y yo pienso de que uno como trabajador tiene las manos atadas, porque tiene necesidad. Y entonces, o agarra ese salario, ese empleo, o no tiene trabajo, ¿verdad? Entonces, es muy complicado todo este tema. Pero bueno, ahí estamos, Luis. No sé, ¿alguna otra inquietud, jóvenes? Bueno, aquí tenemos la inflación en Centroamérica. Están los países de la región que tienen una meta de inflación. El Salvador tiene una meta de inflación, pero no tiene tasa de política monetaria vigente, porque ellos utilizan el dólar como moneda, entonces El Salvador no puede hacer política monetaria. Y en el caso de nuestro país tenemos la meta de inflación. Costa Rica también, todos tienen una meta de inflación. La tasa de política monetaria vigente. Miren, Nicaragua, ¿cómo la tiene de alta? Costa Rica tiene la tasa de política más baja que Guatemala. Y aquí está la inflación, cómo cerró a diciembre de 2024 en los países de la región. El país que tuvo más inflación en el año 2024 fue Honduras. Y fue una inflación por debajo del 4%. Incluso en el caso de ellos fue dentro de su rango, porque ellos también tienen una como la nuestra, entre 3 y 5%, pero sí estuvieron dentro de su meta de inflación. Y Costa Rica, miren, tuvo una inflación muy baja, al igual que El Salvador. Fueron los países de la región que tuvieron la inflación más baja en la región. Entonces, muchas veces se critica de que la metodología del INE, que aquí, que allá, que no sé qué. Pero cuando uno mira a los países vecinos, cuando uno mira, voltea a ver al vecino, en realidad ellos también tienen una inflación parecida a la nuestra, ¿sí? Porque todos están por debajo del 4%, todos los países cumplieron con su meta de inflación, hicieron por debajo del 4%, que es el promedio de la meta de Centroamérica. Entonces yo puedo decir, bueno, lo que se hace en Guatemala pues está en sintonía con lo que se hace el resto de la región. La tasa de interés de política monetaria, como lo dije hace un momento, esa lo fija la autoridad monetaria de cada país.
Cada banco central, sus policy makers, sus hacedores de política monetaria, su autoridad monetaria, también en cada país de Centroamérica fija la tasa de interés líder. Hoy solo me adelanto con decir algo. Hay en el mundo diversas formas de que los bancos centrales hagan su política monetaria. Algunos la hacen, o el ancla, o la guía de su política monetaria es el tipo de cambio. Algunos tienen la inflación y otros tienen otras variables. Los países que tienen y también tienen agregados monetarios. Tipo de cambio, agregados monetarios e inflación, sus anclas de política monetaria. En el caso de Guatemala, al igual que Costa Rica y otros países de América Latina, tienen su trabajo, su forma de hacer la política monetaria mediante una metodología que se llama esquema de metas explícitas de inflación, EMEI, Inflation Targeting se llama en inglés. Entonces, es una metodología de hacer la política monetaria. Esta metodología la adoptó la Junta Monetaria o el Banco de Guatemala en el año 2005. Costa Rica lo hizo como en el año 2008, 2010. Los demás países de Centroamérica, Nicaragua lo tiene con base a agregados monetarios y si no estoy mal, Honduras lo tiene con base al tipo de cambio. Es el ancla de su política monetaria. En el caso de Guatemala, las autoridades monetarias escogieron el esquema de metas explícitas de inflación, ya lo vamos a ver en su momento, por diferentes beneficios y también tiene desventajas utilizar ese esquema. Pero el Banco Central de nuestro país se dio cuenta de que lo podían adoptar y que le daría buenos resultados. En América Latina, ese esquema de trabajo lo tiene Guatemala, Costa Rica, lo tiene Perú, lo tiene Chile y creo que Colombia. Y ahí los demás países tienen su ancla de política monetaria o se fijan la política monetaria con base a agregados monetarios. No sé si otro país aparte de Honduras fije su política monetaria o la ancle al tipo de cambio. Pero digamos, el ancla es como decir la meta. ¿Sí? Es como que orientan su qué hacer, su meta de inflación por medio de agregados monetarios, por medio del tipo de cambio o por medio de la inflación, como es el caso de nuestro país y Costa Rica en Centroamérica. Muy bien, esta información la saqué de esta institución centroamericana, que es Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano. Es un organismo regional donde concentra información estadística de todos los bancos centrales. Es un buen lugar de consulta. Entiendo de que esto no es vinculante. ¿A qué me refiero vinculante? A que ellos sacan disposiciones de que los bancos centrales tienen que cumplir. No es un organismo supranacional, sino que simplemente es un integrador de estadísticas y de encuentro y de vínculo entre los bancos centrales de la región, pero no da préstamos y tampoco es vinculante, es simplemente como un organismo de integración. Aquí ya lo vimos, el pasaje del Plan Metro lo había mencionado. Bueno, la teoría de la política monetaria. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, sí, pero en el largo plazo, no hay que perder de vista eso. Y la relación entre inflación y desempleo en el corto plazo. Entonces, en relación a la política monetaria, no hay que perder de vista esto, porque, como yo he dicho en algunas ocasiones, el INE, que es el órgano o la institución que calcula, que estima la inflación en Guatemala, tiene una visión diferente que el Banco Central. Y se debe a que el INE se fija pues, en el corto plazo, cómo va a ser la inflación este mes, o tal vez este año. En cambio, el Banco de Guatemala lo ve en el largo plazo. Por supuesto que se fija en lo que hace el INE cada mes, pero más que todo se orienta a largo plazo, porque la política monetaria
como yo mencioné el día martes, es un fenómeno puramente monetario. Y es esta gráfica que, ay, ya la oculté. A ver. Sí, la había presentado, a ver. Aquí está, que les había presentado el día martes. Me adelanté el día martes, esta era para hoy. Pero nosotros vemos en el largo plazo el numerario en circulación, que dijimos que son todos los billetes y monedas que hay en el país con relación a la inflación, pues sí tienen una tendencia en el largo plazo parecida. Entonces, por eso decimos en el largo plazo la inflación es un fenómeno puramente monetario. Y por eso que la autoridad monetaria se fija en el dato de la inflación, pero en el largo plazo. También esta meta de inflación que se menciona aquí, que es de la Junta Monetaria y que es para el año 2025, se mantiene. Esta meta está desde el año 2013. O sea que ya llevamos 12 años en Guatemala con la misma meta de inflación. Y el esquema de metas de inflación lo implementó el Banco Central en el año 2005. Yo recuerdo que la meta en el año 2005, cuando habían implementado ese esquema de trabajo, creo que era 5.5%. Y después la redujeron en unos años. En el 2008 hubo otra reducción hasta el año 2013, que la dejaron en 4% y no la han modificado. El esquema de trabajo de metas de inflación, el inflation targeting, no fue inventado en Guatemala, fue creado en Nueva Zelanda, el Banco Central de Nueva Zelanda. Y en este país, en la década de los 90, ellos empezaron a trabajar ese esquema y les trajo muy buenos resultados. Después otros países empezaron como que a copiar ese esquema o esa forma de trabajo. Y todo es viéndolo en el largo plazo, un horizonte de convergencia. Cuando fue adoptado el esquema de metas de inflación en Guatemala, era un horizonte de convergencia de 2 años. Ahora se quedó en 1 año. 1 año en la meta de inflación, pero inicialmente se fijaron la meta de inflación por 2 años. Yo escuché de alguien versado en el tema que me decía de que en el largo plazo la tendencia es que cada vez se haga más baja la meta de inflación. Esta meta la vayan reduciendo. Pero, pues con los altibajos que ha habido, principalmente después de la pandemia, creo que se han replanteado esa hipótesis de rebajar la meta de inflación los bancos centrales, principalmente los que están en esquema de metas de inflación, en el inflation targeting. Equilibrio en el mercado de dinero. La inflación es un fenómeno puramente monetario en el largo plazo. Entonces, el Banco Central constantemente evalúa los efectos de sus operaciones para evitar que en la economía se den excesos o deficiencias. Entonces, si la oferta de dinero es mayor a la demanda, entonces hay presiones sobre el tipo de cambio, sobre la inflación y sobre la tasa de interés. Ojo con estos 3 indicadores: tipo de cambio, inflación y tasa de interés. Se conocen como macroprecios o precios de la economía. Repito, tipo de cambio, inflación y tasa de interés se conocen como macroprecios o precios de la economía. Y la autoridad monetaria tiene una incidencia sobre estas. Por supuesto que más directa sobre la inflación, porque ese es su objetivo, pero al final de cuentas lo que le interesa al Banco Central es controlar la inflación, pero tiene incidencia sobre estas otras 2 variables. En el caso del tipo de cambio, pues ya he mencionado la regla de participación cambiaria, y es por eso que el Banco Central trata de mantener el tipo de cambio alrededor del 7.70, ya lo hemos dicho. Y en el caso de la tasa de interés, pues modificando la tasa de interés líder, se espera o se supone que las tasas de interés domésticas también se modifiquen en la misma línea. Sin embargo, en el caso de Guatemala, muy particularmente, no siempre se dan los impactos en la tasa de interés derivado de los cambios en la tasa de interés líder. Es lo que nosotros podemos conocer como la trampa de la liquidez. Y es que eso también influye porque en Guatemala, en realidad, el Banco Central, con su política monetaria, no busca incidir directamente sobre las tasas de interés, sino que busca incidir sobre la inflación. En el caso de Estados Unidos,
la Reserva Federal, el Banco Central de ese país, ellos con su política monetaria tienen dos objetivos: controlar la inflación y tener un impacto sobre las tasas de interés. En el caso de Guatemala, también las autoridades monetarias no tienen mayor incidencia en la tasa de interés, porque ya hemos visto, ya lo hemos comentado aquí en la clase, de que en nuestro país el mercado bancario está altamente concentrado y son ellos quienes van, pues, orientando y definiendo el comportamiento de este precio de las tasas de interés. En el caso de que se da lo contrario, la oferta de dinero es menor que la demanda, hay una deflación y también una recesión. Ahí me quiero referir con algo importante. Una recesión económica es cuando la economía cae a niveles negativos, ¿sí? No se van a marear. Pero digamos, esto que tenemos aquí en el caso de Guatemala, en el año 2020, que fue la pandemia, esta variación negativa del PIB es una recesión económica. La literatura económica dice que una recesión es cuando el PIB es negativo durante 2 trimestres consecutivos. Y aquí lo estamos viendo de forma anual, el PIB negativo. Pues este año fue recesión económica. Y la recesión económica puede traer deflación. Están relacionados. ¿Por qué? Porque cuando hay recesión, hay mucho desempleo, mucha gente sin trabajo, y entonces una persona sin trabajo pues aplaza sus compras y gasta o consigue lo necesario para vivir. La compra de una camisa, unos zapatos, recreación y esparcimiento, etcétera, no lo gasta, ¿verdad? Solo los alimentos o lo que considera íntimamente necesario. Entonces aplaza sus compras y eso hace que los precios bajen. Una deflación es síntoma de recesión económica. Por eso yo mencioné el día martes de que cuando hay una baja en los precios, hay que tener cuidado, porque esa baja de los precios puede ser síntoma de alto desempleo. Y ese alto desempleo, así como puede volverse una espiral inflacionaria, también puede haber una espiral deflacionaria. Un caso paradigmático en el siglo XXI es Japón. Este país ha experimentado una deflación desde hace muchos años. Y fíjense que ellos han tenido políticas monetarias con el fin de salir de esa deflación. Y ellos no tienen tanto desempleo. Es algo paradigmático, por eso lo decía. Y vamos a ver, las Olimpiadas del año 2020, ¿dónde fueron? O 2022, creo que 2022 se terminaron haciendo. ¿Dónde fueron? Jóvenes, ¿están ahí? No. En Tokio. En Tokio, muy bien. Los países que optan por, los que piden ser sede de un evento de esa magnitud, un olímpico, un mundial de fútbol, pero lo piden con 6 años de anticipación. Y Japón desde hace muchos años tiene ese problema de deflación. Entonces ellos, pues bueno, hay que inyectarle dinero a la economía, ¿va? Hay que meterle plata a la economía para salir de la deflación. Entonces ellos pidieron ser la sede desde el año 2014, ser la sede de los Juegos Olímpicos para el año 2020. Sabemos nosotros que un evento de esa magnitud, pues no es solo hacer recintos deportivos, la vía olímpica y recintos deportivos, sino que requiere albergar a millones de turistas durante un mes. Entonces tiene que tener infraestructura, tiene que tener bastante espacio para recibir a millones de turistas. Pero los países, los gobiernos se comprometen e invierten bastante en infraestructura para ese evento. Entonces Japón pidió ser la sede de las Olimpiadas en el 2020 y pasó 6 años mejorando su infraestructura, invirtiendo en carreteras, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, etcétera, para ese evento. Pero ellos lo que buscaban era inyectarle dinero a la economía
para salir de este problema de la deflación. Hubo un primer ministro que lo asesinaron hace unos años. Él se llamaba Shinzo Abe y decían las políticas abenómicas. Y entonces este primer ministro japonés, él fue lo que propuso, bueno, si tenemos problema de deflación y el problema de inflación es porque hay exceso de dinero en circulación, pues bueno, hagamos lo contrario. Si tenemos deflación, que es lo contrario de inflación, entonces inyectémosle dinero. En vez de sacar dinero, pues inyectémosle dinero a la economía por el lado del gasto. Entonces empezaron a invertir en la infraestructura, lo que mencioné con el caso de Japón. Bueno, yo tengo aquí las 7 de la noche, jóvenes. Lo dejamos ahí y nos miramos mañana a las 7 de la noche, los dos salones juntos. Yo les voy a mandar el vínculo para que ustedes se puedan conectar en el salón 200.